empezamos el análisis de este texto de Vigilar y Castigar, toda vez que concluimos, lo cual siempre es un decir, la revisión de los textos arqueológicos, ¿no? Intentamos establecer un nexo entre la arqueología y la arqueología del saber y la genealogía del poder, o sea, esta relación saber-poder. Y empezamos el análisis de Vigilar y Castigar bajo la idea, pues, de ver cómo en la problematización de una experiencia, de un hecho histórico, de algo fáctico, como es la prisión, como es el nacimiento de la prisión, cómo se despliega y qué características tiene este análisis genealógico, ¿no? Y cuál es la contribución que puede hacer para la comprensión del funcionamiento de todo lo que opera, en este caso, de los dispositivos disciplinarios, ¿no? Por esto titulé a esto, que no terminé de escribir como suele suceder por la falta de tiempo, lo titulé Cuerpo, Poder y Castigo, la constitución de los dispositivos disciplinarios. E insisto, lo que encontramos aquí es una amplia repercusión de estos puntos referenciales en el desarrollo teórico de los planteamientos de Michel Foucault, ¿no? Entonces, yo recomendaría para los que ahora se integran, ya lo había dicho en la mañana, que revisaron algunos de los videos que están en la página, particularmente la conferencia que expusimos en la Casa del Libro Universitaria para hacer una especie de revisión general de Foucault. También revisar el programa del seminario, cuál ha sido el trayecto, cómo hemos venido trabajando y revisar parte de los textos que ahí tenemos y que son de acceso libre y de algunas publicaciones también que por ahí tenemos, ¿no? Bueno, reanudemos pues, hablemos de Vigilar y Castigar. Esta obra marca, señalamos en otra sesión, una etapa en la que Michel Foucault inicia un nuevo proyecto que, como todo, es a la vez continuidad y ruptura del programa general de sus investigaciones y de la referencia que ya hemos señalado también en otro momento de cómo considera Foucault la labor de la filosofía, ¿no? No en un sentido, digamos, tradicional, sino señalamos como problematización del presente, como ontología del presente, la filosofía entendida en un sentido crítico, ¿no? De referencia al mundo, también de comprensión y de posibilidad de superación, de cierta forma, ¿no? El punto de partida es el desarrollo, con la base histórico-empírica de referencia, de una genealogía de la prisión moderna. Foucault va a estructurar en 4 capítulos que están claramente delineados y de los cuales nosotros tenemos como una referencia general, es decir, no es un lenguaje ni son conceptos propiamente desconocidos. Cuando hablamos de suplicio, de castigo, de disciplina y de prisión, estos 4 capítulos y estos 4 conceptos que se entreveran, ¿no? Dejando entender, como lo señalan las primeras páginas, las características propias del suplicio, ¿no? Del sufrimiento físico extremo como forma punitiva, el castigo, que ya supone también un principio de racionalización o de racionalidad, bajo esta idea de que justamente esta institución, la prisión, no es un invento de la modernidad, pero en este sentido, pero sí este proceso mediante el cual se van configurando dispositivos de control, de sujeción, que más que ir a los cuerpos, como lo señala, va hacia el alma, ¿no? Va hacia la base de la conciencia, va a la base de la configuración de subjetividades, porque esta configuración de subjetividades es lo que permite justamente el dominio y el control. También cómo a partir de las concepciones de la disciplina, del ámbito de lo disciplinario, podemos extender esta experiencia de la prisión
hacia otros ámbitos donde la disciplina opera por medio de diferentes dispositivos. Y por ahí hace la analogía Foucault del cuartel, ¿no? Del ejército, de la escuela, en fin, y de una serie de instituciones que tienen, diríamos, un papel en la normalización de las experiencias de los sujetos y de la configuración de los sujetos para encauzarlos, ¿no? Respecto a una racionalidad. Habla aquí de los cuerpos, primero de los cuerpos dóciles, entonces cómo se construye la docilidad del cuerpo, qué significa esto de la docilidad del cuerpo, ¿no? En analogía un poco a lo que sucede con los animales, ¿no? Cómo se va configurando, cómo se encausa, a través de qué instituciones, y hace un largo y detallado análisis acerca del panoptismo, ¿no? Del panóptico como un modelo de vigilancia, y sobre ese punto dice cosas muy interesantes por ahí, como por ejemplo que lo importante no es vigilar siempre, en todo momento al que es vigilado, bueno, al prisionero en este caso, sino que él se sienta vigilado, es decir, este control, digamos que ya no tiene que ser propiamente evidenciado con la mirada, ¿no? Sino simplemente con el pensamiento de aquel mismo que está siendo vigilado, ¿no? Sí, está como algo más enroscado, como a saber que tú ya no eres como que tan libre de tus acciones. Exactamente, ¿no? Que hay alguien como un ojo omnipresente, que podríamos ahora metamorfosearlo en la configuración de los dispositivos electrónicos o los distintos espacios, ¿no? Donde uno permanentemente está vigilado por distintos medios, ¿no? En lo que dice, en lo que piensa, en lo que sube las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que forma parte de una especie de normalización. Yo, cuando revisaba algunas notas, no voy a hablar de todo el libro porque creo que le tenemos que sacar jugo, pensaba en el Facebook propiamente, ¿no? Como parte incluso de este panóptico, porque voluntario al mismo tiempo, ¿no? Donde exhibimos lo que somos, al mismo tiempo somos vigilados, fiscalizados de diversas formas, ¿no? En fin, yo sé que sobre esto del Facebook y de las redes sociales había como puntos o contrapuntos, ¿no? O posiciones distantes entre sí, pero yo diría que es parte de este mismo proceso de integración y de aceptación de que finalmente la vida ha dejado de ser privada y es fundamentalmente pública, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eso podríamos tener una discusión, ¿no? ¿Qué significa el panóptico o el panóptico de los medios electrónicos en el siglo XXI? Por supuesto, la evolución de la prisión, también aquí Foucault hace un análisis interesante respecto a la relación de la transformación de las prácticas carcelarias y digamos el desarrollo o la evolución de los sistemas jurídicos, ¿no? Ese es otro punto interesante, ¿no? Cómo hay una racionalidad también en este encauzamiento, en este proceso de vigilancia que va más allá, que va más allá incluso de la parte propiamente legal, ¿no? Y en eso va a ser un análisis muy interesante Foucault, ¿no? Esto así como para hablar, grosso modo, de la obra, insisto, de las diferentes proyecciones y los diferentes campos desde los cuales puede ser leída. Por supuesto que si entramos a leer a Foucault directamente, sin haber, digamos, leído previamente antes otra cosa de él, y entramos en esta égida nietzscheana del poder, tenemos un imaginario de Foucault como alguien justamente obsesionado con esta idea del poder y de la vigilancia y del control y de la disciplina. Pero sin embargo desde mi punto de vista, es un punto filosóficamente fundamentado como para hablar justamente de la evolución de la experiencia del sujeto en la modernidad, ¿sí? Y también para hablar de su contrapartida, es decir, hacia dónde o cómo podríamos pensar la configuración de otros modos de vida
con formas distintas, ¿sí? Con formas distintas que no atraviesen necesariamente, aunque el poder atraviese los cuerpos, por los mismos procesos, ¿no? O en todo caso, ¿cómo se podría llegar a plantear un proyecto o un proceso de liberación del ser humano, ¿no? Que siempre está como una posibilidad, como un deseo, como parte, incluso ya lo hemos dicho, de algo que Foucault no alcanzó a trabajar en su totalidad, como parte de este proyecto de Foucault ético, donde se pregunta si es posible en medio de estas tecnologías del poder desarrollar estas tecnologías del yo, ¿no? Desarrollar esta posibilidad de formas de existencia diferenciadas, aún en medio de todo lo que representan estos dispositivos y esta configuración de la vida moderna, ahora hoy en la época de la posverdad, ¿no? Por señalarlo así. Entonces, decíamos, Foucault estructura en 4 capítulos, un proyecto que tendrá una amplia repercusión en el contexto general de su trabajo, pues a partir del influjo nietzscheano va a vincular o vincula las relaciones del saber que fundamentan el método arqueológico, esto que ya estuvimos trabajando, cómo se generan esas epistemes, ¿sí? Cuál es el carácter de estas epistemes, cuál es la particularidad de estas epistemes, cómo se vinculan las relaciones de saber que fundamentan el método arqueológico con la categoría del poder. Esta categoría del poder es muy importante, ya lo hemos señalado, pero lo volvemos a puntualizar, que va a ser operacionalizada no al nivel o fundamentación clásica de la teoría política o de la teoría política clásica, es decir, esta categoría del poder no va a ser vista, tampoco va a ser ignorada, hay que señalarlo desde la óptica, ¿sí? Clásica, ¿no? De la teoría política clásica, sino más bien en el campo de las experiencias mismas de los fenómenos que atañen al hombre en su propia corporeidad, es decir, en su materialidad. Y esta es otra de las ideas, insisto, por eso quería detenerme un poquito, porque Foucault va dando las pistas de este proyecto que nos lleva a hablar de no solamente de las tecnologías del poder, sino o de una analítica del poder y de la verdad, sino de una política del cuerpo, ¿no? O de una biopolítica, por ahí lo señalé incluso profusamente, ¿no? Las tecnologías del poder entonces son fundamentales para entender los procesos de subjetivación en la modernidad. La analítica del poder que desarrolla Foucault en Vigilar y Castigar no solamente representa la elucidación del funcionamiento de los dispositivos discursivos y no discursivos que configuran las técnicas de medición, disciplinarización, control y dominio del alma y del cuerpo de los hombres. Es decir, para hablar de un control total hay que hablar de estas formas de dominio, ¿no? El control del cuerpo, un proceso racionalizado, y el control del alma, que operan con diferentes niveles de sutilidad o de violencia, ¿no? Control y dominio del alma y del cuerpo de los hombres, sino que al mismo tiempo estos procesos permiten comprender la omnipresencia del poder en su materialidad, las redes que constituyen el principio y fin de todas las acciones humanas. En el entendido, pues, que no se trata de desarrollar una concepción necesariamente negativa del poder, sino entender sus funcionamientos, que es un poco lo que está puntualizando Foucault, ¿no? Foucault, por otra parte, refirió en bastantes ocasiones, en muchas entrevistas, yo les recomiendo un poco para una recapitulación en Dit et Écrit, en las obras fundamentales, ¿no? Podemos encontrar ahí muchas entrevistas, y ahí en estas entrevistas refiere Foucault el carácter de los proyectos y la relación de estos proyectos que finalmente derivan en libros o en cursos con experiencias concretas, ¿no? De tal modo que cada proyecto, vamos a decirlo así, filosófico, cada producción filosófica tenía que ver con un cierto diagnóstico del presente, con
un cierto diagnóstico de alguna práctica, de algún fenómeno, como lo vimos, por ejemplo, en la cuestión de la locura, ¿no? Del nacimiento de, digamos, de lo psiquiátrico, del nacimiento del asilo psiquiátrico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Foucault, decíamos, refirió en bastantes ocasiones que su filosofía se encuentra anclada en el presente o con el presente, de tal manera que ante todo pretendía funcionar como una caja de herramientas. Esto yo lo he reiterado una y otra vez, porque y es un concepto que... Hacemos una pausa. Bueno, hablamos del poder, ¿no? Hablamos también del asunto de la consideración de Foucault sobre su propia filosofía, incluso dudando que si no era una filosofía en un sentido clásico, lo señala, ¿no? Es decir, dice por ahí, no me interesan los problemas tradicionales, los problemas del ser. Obviamente, Foucault no ignora la tradición, no ignora la fenomenología, no ignora el existencialismo, no ignora el clima cultural francés, el clima filosófico, ¿no? Pero no es ese el acento el de la filosofía o el de la crítica del pensamiento o crítica de las historias de las ideas, de los sistemas de pensamiento propiamente se llama su cátedra. No es eso lo que le interesa, le interesa, ya lo hemos señalado, las prácticas pequeñas, la discontinuidad, aquello que generalmente no asume formas de regularidad, ¿no? Aquello que se constituye como dentro del campo de la cuestión de la marginalidad, por así decirlo, de aquello de lo que no se habla mucho, de aquello que está soterrado, oculto, y que sin embargo manifiesta, ¿sí? Su presencia, ¿no? Manifiesta su presencia en los sistemas sociales, en el conjunto de las interacciones entre los sujetos, ¿no? En concepciones y sobre todo en discursos, esta noción de discurso que hemos señalado, que Foucault considera como una práctica social, ¿no? Y nos habla también, recordemos, de este orden del discurso, de esta idea de que los grandes conceptos tradicionales como la libertad y tal cosa no son totales, ¿no? Sino son relativizados en función de posibilidades, ¿no? Entonces, volver a esta concepción de la filosofía como una caja de herramientas, noción también que lo emparenta con el pensamiento deleuziano, justamente, ¿no? En esta idea donde Deleuze habla de la apertura y habla del acontecimiento y habla de los pliegues, es decir, y habla de estas otras posibilidades del pensar. Foucault va a denominar en algún momento esto el pensamiento del afuera, el pensamiento que se escapa de estas miradas tradicionales, ¿no? De estos modos tradicionales de ver las cosas, ¿no? Se trata de entender, pues, la teoría como una caja de herramientas de utilidad práctica, algo que se puede utilizar para esclarecer los fenómenos del mismo presente, recuperando esta idea kantiana que señalábamos, ¿no? Esclarecer los fenómenos del mismo presente y, por supuesto, asumir una postura frente a esos mismos fenómenos, porque la filosofía es crítica, crítica epistemológica, crítica en diversos niveles, pero también es o puede ser acción, ¿no? Es decir, el filósofo tampoco es un ser neutro, ¿no? Sino es un ciudadano, sino es alguien que puede ejercer una cierta forma de praxis, y entonces se asume que el sujeto tiene que ejercer su libertad, que el filósofo tiene que ejercer su libertad y tener cierto tipo de acción en el mundo. La comprensión de los acontecimientos políticos y sociales de la posguerra en la experiencia francesa y en la singularidad de la evolución de sus planteamientos e intereses ideológicos y filosóficos, lo que sucede, insisto, en la década de los 40, los 50, los 60, los debates en el ámbito cultural y en el ámbito político van a acercar, como lo dicen diversas biografías, a Foucault a la idea de una militancia activista no partidista, porque también